Paz y bien para todos en este domingo, Día del Señor, domingo número 30. Continuamos escuchando la lectura del Evangelio de Mateo. En la lectura de la semana pasada, los fariseos y los herodianos se habían acercado a Jesús para ponerle una trampa con una pregunta sobre el impuesto al emperador. Jesús aprovechó la pregunta que le hicieron para llevar a un nivel mucho más profundo la discusión, para recordar que no se trataba de cumplir cierto precepto o no a nivel civil y económico, sino algo existencial, dar a Dios lo que corresponde a Dios, dar a Dios la vida misma, puesto que el hombre es imagen de Dios. En el Evangelio de hoy, las discusiones continúan. Inmediatamente después de los herodianos y los fariseos, los saduceos se acercan a hacer una pregunta sobre la resurrección que Jesús también responde. Y cuando los fariseos ven que Jesús cayó también a los saduceos, entonces van con una pregunta que consideran fundamental, la pregunta sobre ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Escuchemos el relato del Evangelio. Miremos cómo Jesús una vez más lleva la discusión a un nivel mucho más profundo y miremos también cómo nosotros podemos hoy beneficiarnos de la respuesta que Jesús da a sus adversarios. El capítulo 22 de San Mateo, en el versículo 34, dice lo siguiente: Los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? A nosotros que hemos hecho el catecismo de la primera comunión y que se nos enseñaron que habían 10 mandamientos y que los 10 se resumían en amar a Dios y amar al prójimo, esta pregunta nos puede parecer bastante banal. Sin embargo, recordemos que el judaísmo tiene 613 leyes, de las que 248 son preceptos y 365 son prohibiciones. ¿Cuál de estas es realmente importante y cuál de estas no lo es tanto? ¿Cuál es fundamental? ¿Cuál es la más fundamental? ¿Cuál es la más grande? Esta pregunta era muy debatida en los círculos judíos de aquella época y el grupo de los fariseos había respondido a esta pregunta sobre cuál era el más grande, diciendo que escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno solo, es el mandamiento más grande de la ley. Y tienes que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Que en nuestras Biblias está en el capítulo 6 del Deuteronomio. Todavía hoy el judío fiel repite estas palabras cuando se levanta y cuando se acuesta. Están escritas en las puertas de sus habitaciones y en las puertas de su casa, y se mencionan al salir de la casa y al entrar, al ir por el camino, al llegar del viaje, porque son palabras que van marcando la esencia fundamental del pueblo de Dios, un pueblo que adora y ama a su Dios. Entonces esto lo habían comprendido ya los fariseos, y cuando le preguntan esto a Jesús, su interés no es aprender de Jesús lo que él opina, sino medir el grado de ortodoxia de Jesús, verificar si su enseñanza era correcta según lo que ellos enseñaban o si por el contrario estaba enseñando algo sobre qué acusarlo. La respuesta que Jesús da está en conformidad con la que el fariseo espera. Mateo continúa diciendo: Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el mandamiento más importante y primero. Hasta aquí todo bien. Hasta aquí fariseos y Jesús están absolutamente de acuerdo. No hay ningún problema. Pero Jesús no quiere que el debate permanezca en un nivel doctrinal. Sí, ya escogimos uno de los 613 como el principal. Basta. Porque este mandamiento que regulaba el amor a Dios y que era realmente el más importante, escondía un peligro. Aislado completamente, podía crear una religión de formas externas del amor a Dios, de una piedad profunda, de una defensa acérrima de muchos principios religiosos, pero completamente aislado y desarticulado de las demás personas y de la comunidad misma, algo que también implica un peligro para nosotros. Es posible que construyamos una religión del amor a Dios basadas en prácticas religiosas muy profundas, muy arraigadas, en una devoción
llena de manifestaciones externas, una defensa acérrima de la ortodoxia cristiana y de los valores morales, y sin embargo completamente desarticulada de las personas, de la realidad del hombre, que es imagen de Dios, que es la concreción de Dios, donde Dios tiene que ser amado. Pues bien, entonces Jesús lleva su respuesta a un nivel mayor, y Jesús dice, el segundo es homoios a este. En griego la palabra homoios, que en nuestras Biblias traducen como semejante, no significa únicamente parecido, sino que puede ser equiparable a este. El primero es este, el segundo es equiparable a este. Tanto vale el segundo como el primero. El segundo es homoios a este. Tienes que amar al prójimo como a ti mismo. Y esto no lo había preguntado el doctor de la ley, esto no lo consideraban los fariseos, y en esto radica una fundamental novedad en la respuesta de Jesús. Porque lo que Jesús está diciéndole al fariseo que le está preguntando esto es, sí, ustedes tienen razón, no hay ningún problema, estoy de acuerdo en que el mandamiento primero es amar a Dios con todo el corazón y con toda la fuerza y con toda la mente. Y en esto estamos de acuerdo. Pero para poder cumplir plenamente este mandamiento hay que cumplir también el segundo. Y el segundo es que el amor a Dios se manifiesta, se evidencia concretamente en el amor al prójimo como a ti mismo. Cuando Jesús introduce esta novedad en su respuesta, dice, en estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Con esta respuesta, Jesús está recordando que ciertamente el amor a Dios está por encima de todo lo demás. Pero para que ese amor sea eficaz, para que ese amor sea auténtico, tiene que estar sustentado sobre el amor al prójimo. La Iglesia nos propone hoy como primera lectura un fragmento de algo que llamamos el Código de la Alianza, que es uno de los códigos legislativos de Israel, seguramente uno de los más antiguos, y en este fragmento que escuchamos hoy hay una concreción muy grande. No oprimas al extranjero, al huérfano, a la viuda. En el texto hebreo se utilizan tres verbos distintos para significar opresión. Opresión como aplastar, opresión como suprimir, como acabar la vida, y opresión como abajar, como manifestar el sentimiento de superioridad abajando al otro. Esos tres verbos están allí en la primera lectura. No trates de esta forma ni al extranjero, ni a la viuda, ni al huérfano, prácticamente las personas que no tienen un defensor. Dios asume a título personal la defensa de esos pobres. Dice el texto, ellos clamarán a mí y yo vendré y los vengaré de ti. De tal manera que el amor concreto al prójimo pasa por el amor precisamente a los que no tienen ningún tipo de defensa, el amor a los que están alrededor, el amor a los pobres, y solamente en la práctica de esta caridad, en la práctica de este amor, el amor a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, cobra sentido, tiene concreción, tiene agarradero. De esta manera Jesús lleva a un nivel mucho más profundo la discusión de los fariseos. La discusión de los fariseos era una discusión doctrinal. Jesús la lleva a un nivel práctico. Jesús está mostrando que no basta con proclamar el amor a Dios, sino que se debe manifestar y concretizar en la vida de todos los días en el amor al prójimo. También nos puede pasar a nosotros que de alguna manera nos manifestemos personas muy religiosas porque cumplimos con ciertas prácticas de devoción. Seguramente algunos de nosotros hemos visto esta viñeta en internet en la que una mujer está manifestando una serie de actitudes de falta de caridad frente a los demás, pero al final de su jornada se arrodilla delante de Dios y ora con mucha devoción. Esta puede ser de alguna manera una caricatura y sin embargo puede plasmar la forma como muchos cristianos vivimos nuestra fe, preocupados por las formas de amar a Dios, sea en las prácticas religiosas o en la defensa acérrima de los principios morales y doctrinales. Esta semana, por ejemplo, el internet se llenó de comentarios y de desgarramientos de vestidos
a partir de algunas declaraciones del Papa Francisco. Valdría la pena pensar en lo que quiso Jesús cuando metió en la graduación de los mandamientos esto de amar al prójimo como el segundo y semejante al primero de los mandamientos. Significa que tenemos un criterio a la hora de tener que medir dos mandamientos, cuál de los dos pesa más. Si tenemos un mandamiento que nos impulsa a tomar una actitud y tenemos otro mandamiento que nos impulsa a amar, pero este que nos impulsa a amar al prójimo está en el segundo nivel, semejante al primero, entonces todas las actitudes que niegan este amor, aún sustentadas sobre otros mandamientos, se caen y pierden fuerza ante la importancia de un mandamiento que nos manda a amar al otro como a nosotros mismos. Ahora bien, eso no puede significar que las prácticas de manifestación de afecto por las personas, que las prácticas humanitarias y filantrópicas sean entonces el reemplazo de la fe y el reemplazo del amor a Dios. El amor a Dios con toda la fuerza, con todo el corazón, con toda la energía vital, sigue siendo el primero de los mandamientos. Y es este primer mandamiento, que es el amor a Dios, el que faculta y permite y da sentido al segundo mandamiento, que es el amor al prójimo. De tal manera que así como no podemos entender un amor a Dios sin amor al prójimo, tampoco es posible entender un amor al prójimo sin amor a Dios. El que se nos presenten esos dos mandamientos semejantes, uno junto al otro, nos recuerda que no podemos vivir uno sin vivir el otro. No podemos vivir tampoco simplemente un amor al otro sin la presencia de Dios en nuestra vida, ni podemos sentir la presencia de Dios en nuestra vida sin la manifestación de amor a nuestro semejante. Los dos juntos nos permiten tener el amor como nuestro camino, y es un camino que nos conduce a la santidad. La próxima semana estaremos reflexionando sobre lo que es la santidad y la forma como alcanzamos a vivir una vida santa, sabiendo que la santidad le pertenece solo a Dios, pero que nosotros todos, sin ninguna excepción, estamos llamados a participar de esa única santidad. Les deseo un feliz domingo y una excelente semana. Paz y bien.